Muy buenas noches, amable audiencia. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a conversar de un tema de vital importancia, que es el compostaje doméstico con desechos orgánicos. Este es un tema que con seguridad nos invita a convivir y aprender con la tierra, con los desechos orgánicos, para obtener una tierra beneficiosa que nos permita criar a nuestras semillas, a nuestras plantas, y que nos brindan la posibilidad de cultivarlas con el cariño de nuestras manos, con el cariño de nuestros ojos, que la ven crecer, con nuestras voluntades, así como criamos a nuestras hijas e hijos, incluyendo a los animalitos que tenemos en casa. Más aún, en un momento histórico en el que estamos viviendo actualmente, situación que hace que el ser humano, por todas las peripecias que estamos viviendo, haya venido perdiendo el sentimiento de unidad con la naturaleza y con la totalidad. En esta ocasión hemos invitado a un experto. Tenemos la alegría de tener en nuestro set al arquitecto Pablo Mancilla, a quien le doy la bienvenida. Pablito, buenas noches. Una alegría de tenerte en el CD, en verdad. Muy buenas noches, querida Tatiana, este magnífico programa, a tu audiencia, con un tema muy importante esta noche. Pablito, a ver, vamos. ¿En qué consiste el compostaje y qué desechos orgánicos necesitamos para materializarlo? Bueno, para empezar, empezaría a decir que en este momento estamos viviendo una circunstancia crítica, como lo mencionas. Se coincide todo, ¿no? Problemas en el tiradero de cara a cara, deficiencias en los sistemas, en los servicios de saneamiento básico, esta necesidad de quedarnos en nuestras casas y mejorar un poco nuestra vida. De pronto nos da la oportunidad también de reconocer nuestro espacio, de poder darnos cuenta de dónde están los problemas, las falencias y mejorar nuestra habitación, nuestra casa. Entonces, en ese contexto es donde el compostaje se vuelve fundamental. Me preguntas qué es el compostaje. Bueno, el compostaje es un sistema normalmente aeróbico, o sea que usa aire, y la idea de esto es que nosotros podemos transformar el desecho orgánico de las cocinas, todos los restos de comida, lo que cortamos de la fruta en la mañana, todo eso lo podemos transformar en biofertilizante, en abono. La importancia que tiene esto es fundamental porque normalmente a nosotros nos han enseñado a tirar el desecho orgánico y el inorgánico en el mismo contenedor y lo despachamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pasa que cuando se mezcla orgánico con inorgánico, los lixiviados, que son líquidos naturales, empiezan a penetrar en los inorgánicos, que son plásticos, restos de petróleo, botellas, y ese lixiviado, que es un líquido muy poderoso, empieza a sacar todos los tóxicos de estos materiales industrializados y empieza a contaminar el subsuelo. Es por eso que mantos freáticos, los tiraderos, nuestro terreno natural empieza a contaminarse y es dificilísimo reciclar, por ejemplo, lo inorgánico. Es por eso que nosotros promovemos esto del reciclaje del desecho orgánico desde nuestra misma casa. No se trata de separarlo y entregarlo a la basura separado, sino hacer composteros, hacer sistemas de compostaje en nuestra misma casa. El compostaje básicamente, les decía yo que es el proceso de descomposición aeróbica para transformar el desecho orgánico y en biofertilizante. Y la idea de esto es devolverle al suelo el carbón. ¿Por qué? Porque gracias al carbón el suelo puede fijar micro y macronutrientes, como por ejemplo el nitrógeno, el potasio, el fósforo, y entonces estamos resolviendo un problema y estamos transformándolo en una ventaja, en una virtud. Esa es la gran mayoría del compostaje. Ahora, como compostaje hay varios métodos.
Hay diferentes métodos. Lo más común, lo que muchos hemos visto en nuestras casas con nuestros abuelos, sobre todo, o en terrenos, es el enterrarlo. La gente agarra, hace un hoyo en el suelo y entierra los desechos y los va tapando con hojas, con tierra. Eso está bien, después siembran un árbol, ¿no? Sin embargo, hay mucha población que vive en ciudad y que no tiene ni siquiera un terrenito, ni siquiera un espacio como para poder hacer eso, ¿no? Entonces hay otros sistemas, hay la lombricomposta por medio de lombrices, que la lombriz va haciendo también este mismo sistema de compostaje. El sistema básicamente consiste en que la lombriz digiere y defeca el abono. Pero hay un tercer sistema que es el que manejamos nosotros, que es con microorganismos, que requiere mucho menor espacio, que no tiene olores, que no produce lixiviados y es más adecuado para espacios de ciudad, para espacios pequeños y para rescatar el biofertilizante. Y esto se hace por medio de microorganismos. Qué interesante. Actualmente, Pablito, estamos viviendo toda una crisis con los denominados microorganismos, y especialmente con uno que denominamos el coronavirus. ¿Cuál es tu enfoque sobre los microorganismos y cómo los trabajas? Bueno, es hora de hablar de una reivindicación de los microorganismos. Bacterias, todos estos organismos en realidad han logrado que este planeta sea habitable. No olvidemos que hace 3.800 millones de años aproximadamente el planeta estaba completamente habitado por estos microorganismos y habitaron cientos de miles de años, de millones de años, perdón, el planeta, un planeta azoico, un planeta sin vida, y ellos fueron los que iniciaron en realidad la vida, estos microorganismos, ¿no? Son bacterias las que empiezan por primera vez a unirse. Unas bacterias fijaban por fotosíntesis el sol, otras almacenaban energía, otras eran tan grandes como para almacenar a estas, y también habían otras que tenían flagelos que podían moverse, y así es como surgen las primeras células. El planeta, te repito, estuvo millones de años viviendo con organismos unicelulares en una era que llamamos arcaica. Y en esa era arcaica, entre otras cosas, se produjo, por ejemplo, el oxígeno de nuestro planeta. Antes el ambiente era inhóspito, era irrespirable, pero con procesos químicos estas bacterias vivían en el mar y lograron hacer habitable nuestro planeta, porque no solo proveyeron oxígeno al ambiente, sino también crearon esta capa que detuvo los rayos UV del sol y posteriormente permitió el desarrollo de especies pluricelulares y bueno, organismos mucho más complejos como lo que ahora tenemos. Entonces mi postura con las bacterias es en realidad de estudio de cómo se asocian, de cómo pueden transformar, cómo pueden vivir en ambientes completamente inhóspitos, son extremófilas, pueden vivir en exceso de calor o en exceso de frío. Y bueno, una cianobacteria, por ejemplo, es impresionante lo que puede lograr a soportar de condiciones. Entonces es buen momento como para empezar a hacerlas nuestras aliadas en lugar de pelearnos con ellas. Recordemos que, por ejemplo, hay bacilos que hacen yogur, que hacen productos naturales, hacen aceites. Entonces estos microorganismos nos sirven perfectamente como para poder hacer benéfica nuestra vida. Y es el caso justamente de estos composteros que yo trabajo. Son composteros con cierto tipo de microorganismos. Y aquí lo importante es, como tú decías, pensar en la unidad, pensar en que estos microorganismos son parte de nosotros, viven en nuestro intestino grueso. Nuestro cuerpo hace un proceso de compostaje muy parecido a lo que nosotros hacemos con los composteros, en realidad, y lo hacen por medio de bacterias. Entonces nosotros estamos emulando un estómago con los composteros. Pablito, ¿qué tipo de compostajes tú haces? Bueno, se llama compostero de microorganismos y tiene su origen en una cultura, una civilización muy antigua, que es los mexicas. Los mexicas habitaron la meseta del centro de México, lo que ahora es la Ciudad de México, pero antes de la llegada de los españoles se llamaba México Tenochtitlan. Esa gran ciudad tiene restos, tiene información de cómo estas culturas lograron aislar en ciertas zonas por medio de diques aguas negras, aguas servidas, aguas que usaban de sus baños, de su defecación,
y las procesaban por medio de estos microorganismos, bacterias, y con eso producían lodo sanitario que a su vez utilizaban para hacer sus tierras, sus islotes artificiales. Hay que recordar que esta ciudad fue levantada en el lago de Texcoco. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron con islotes artificiales hechos por ellos. Y esos islotes los hacían por medio del lodo sanitario que sacaban del desecho orgánico. Entonces tenían una capa de vegetal, digamos, muy importante porque era completamente abonada y tenía más producción de comida que en tierra firme, flotando en el lago, ¿no? En sus islotes, las chinampas se llamaban. Entonces, este uso de la bacteria es muy importante, pero evidentemente, claro, la ciencia convencional va a decir cómo van a ver estos indígenas saber sobre bacterias. La concepción es diferente, la concepción es justamente la unidad. Ellos no estaban afuera de esta realidad y observaban desde afuera con microscopios a los microorganismos, sino los microorganismos eran parte de un hábitat para ellos y ellos sabían que estaban actuando a favor. Entonces es de esta observación que sale por muchos años la investigación y actualmente en Ciudad de México se está haciendo estos procesos de compostaje, tanto de aguas negras como de desechos orgánicos. He tenido yo la experiencia, la vivencia de poder hacer esto allá y he traído aquí a Bolivia esta posibilidad y me he encontrado aquí que también hay las mismas bacterias, hay las mismas posibilidades de hacerlo. Entonces estamos empezando con estos composteros, ya tenemos varios en diferentes partes de Bolivia y es muy importante pues este sistema de compostaje con las famosas bacterias. Pablito, ¿y has tenido en concreto alguna experiencia aquí en Cochabamba? Sí, he tenido una experiencia muy interesante. Miren, les comento que yo vivo en zona norte y en el condominio, en el edificio donde vivo, cuando empezó este problema del aislamiento y todo lo que nos recluimos, tuvimos un problema grande en el edificio porque el tiradero no funcionaba, se inundó el estacionamiento, entonces todos empezamos a acumular nuestra basura en las casas. Yo ya tenía, mi familia ya tenía un compostero hace muchos años y fue por eso que se nos ocurrió hacer un taller. El taller con los vecinos consistió en utilizar los elementos que teníamos en ese momento, porque en ese momento no podíamos salir de nuestras casas. No sé si recuerdas, ¿no? No había forma de salir, no estaba abierto nada. Entonces lo que hicimos fue, agarramos un tacho de ropa sucia que tenía muchos hoyos, lo cerramos con una cinta aislante para disminuirle los hoyos, digamos, los orificios, y con tapas recicladas de latas, cortamos, hicimos las tapas para cosechar el desecho, le pusimos pues todo hechizo, ¿no? Todo con los elementos que teníamos en ese momento, y con el taller con los vecinos se les enseñó a manejar el compostero. Y de esa manera, bueno, los vecinos fue muy favorable, fueron primero tres familias las que empezaron. Conforme empezó a avanzar el programa, ellos tiraban su desecho orgánico, lo tapaban con tierra, como es el procedimiento, y poco a poco empezaron a producir los mismos vecinos su biofertilizante. Y pasando el tiempo, se incluyeron más vecinos todavía, se integraron al programa, entonces fue muy motivador para todos. El compostero sigue funcionando, resultó un éxito como experiencia y sobre todo por lo que significa organizar a la gente en torno a algo positivo, porque resolvimos un problema y nuestro edificio dejó de tirar desechos orgánicos al compostero municipal, que es un gran problema, es una bomba de tiempo. Cara a cara es un problema estructural que va a ser difícil que se pueda resolver en el tiempo, entonces necesitamos nosotros cambiar la lógica del compostaje, no pensar en grandes compostajes metropolitanos, sino pensar más bien en la descentralización de los servicios, tanto de agua, de luz, en este caso el manejo del desecho, porque además la gente al hacer eso empieza a comprometerse a sí mismo con sus propios residuos, empieza a tener un cambio de hábitos, que es lo que en el fondo necesitamos, cambiar la visión, unificarnos con nuestros propios desechos, resolverlos ahí mismo y por supuesto cuando empezaron a producir ellos el biofertilizante se dieron cuenta que pueden usarlo para hacer macetas. Las vecinas empezaron a poner macetas con alimento
Y entonces, claro, si uno puede producir alimento, plantas de ornato y sobre todo plantas medicinales, ya está logrando una autonomía, está logrando disminuir la vulnerabilidad, que es el gran problema que vamos a tener de aquí en adelante como sociedades, porque cada vez va a ser más difícil encontrar satisfactores. Entonces, si nosotros, como los aztecas, transformamos un problema en una ventaja, en una virtud, vamos a tener mucho más posibilidades de estar bien en el futuro, ¿no? Esa es la política. Incluso hay composteros de estos un poco más grandes que pueden servir para todo un edificio y es el mismo procedimiento. Son sistemas pasivos, no producen olores, no producen lixiviados, justo esos líquidos no los producen. Obviamente no hay animales, no hay moscas, no hay ratas. Mucha gente se asusta y dice, yo no quiero eso porque van a venir las moscas. No, si está bien manejado no tiene por qué haber ningún tipo de suciedad, porque ese es como lo vinculamos nosotros, ¿no? Claro. Y lo que hacemos es desperdiciar nutrientes valiosísimos. Entonces es momento de aprovecharlos a nuestro favor. Pablito, ¿nos podrías hacer una demostración de esa experiencia vivida? Sé que has vivido, en realidad eres un mexicano. No, bueno, yo en realidad he tenido la oportunidad de estudiar afuera, pero siempre pensando en Bolivia. Es una forma de ser boliviano, el lograr traer otras tecnologías, y más si son de la Via Yala, de nuestros pueblos originarios. Claro. Son conocimientos, son saberes que estamos rescatando con nuevas técnicas. Yo justamente ahora traigo una experiencia, vamos a verlo a las cámaras, a ver cómo nos resulta. Miren, este sería el compostero. Nosotros hicimos ya un compostero con estas características en la cámara. Entonces vamos a ver cómo se hace este compostero. Bueno, este es un tacho de agua con tapa. Normalmente tiene para 90 litros más o menos. Es suficiente para una familia. Lo que se hace con ese tacho es que nosotros lo taladramos con un taladro convencional y una pieza que se llama paleta, que es esta, se puede taladrar y hacer estas perforaciones. Yo necesito que hayan perforaciones porque les repetí que este sistema es anaeróbico. De esa manera podemos, esta compostero le tiene que entrar sol, le tiene que entrar aire y bueno, después se puede con una lija hacer bien los hoyos, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros hicimos este compostero, tiene una tapa que también reciclamos de una botella, y entonces aquí está nuestro compostero con tapa. Ya una vez hecho este compostero con taladro, lo que hacemos nosotros es que empezamos a poner una tierra madre. La tierra madre es un abono convencional, puede ser cualquier marca. La idea es que tengamos una capa, un sustrato abajo de tierra madre. Como verán, se coloca directamente en la parte de abajo. Aquí está la tierra madre y después le aplicamos estos microorganismos que yo les mencionaba. Estos microorganismos yo los tengo liofilizados, que es, los traigo así, están hechos polvo, pero estos se diluyen en agua y una vez disueltos en 1 litro de agua se vierten en la tierra, porque estos microorganismos viven en la tierra. Entonces se vierten en la tierra los microorganismos y finalmente ellos ya habitan, van a crear un hábitat. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un hábitat para esa bacteria que tenga condiciones de reproducción, y ahí lo que vamos a hacer después simplemente es alimentarlos con desecho orgánico convencional de nuestras casas, el resto de comida. Eso se vierte directamente en el compostero. Ahí, bueno, sí les recomendaría usar guantes. Yo ya tengo mucha familiaridad con ellos, pero las bacterias en realidad pues sí pueden producir alguna diarrea si es que hay una sobreexposición, si nos metemos a la boca o a los ojos, ¿no? Pero ahí podemos ver, por ejemplo, cómo ya tiramos el desecho. Ese va a ser el alimento de nuestras bacterias. No sé si se alcanza a ver, ahí se ve el desecho. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a tirarle encima tierra. Esta misma tierra puede ser, ya no es una tierra abonada, ya es una tierra mucho más
mucho más seca, mucho más convencional, porque nosotros vamos a ayudar. Este paso es muy importante porque tenemos que tapar completamente la basura. Si el desecho es visto, va a llegar moscas, vamos a tener problemas. La idea es poder tirarle el doble o el triple de tierra de lo que tiramos de comida. Para que no vengan hormigas. Para que no venga ningún animal y que no huela y que se haga el proceso de compostaje. Tomen en cuenta que las bacterias están alimentándose del desecho que estamos tirándole nosotros. Les repito, son bacterias que viven en nuestro intestino grueso. Aquí estamos emulando un estómago, nada más, con las características de calor. Si nosotros tocamos eso adentro, cuando están procesando, cuando están trabajando las bacterias, vamos a sentir un calor fuerte. Y esa es la razón. Entonces, ya que le echamos la tierra completamente, bueno, vamos a llenar el bote absolutamente. Una vez llenada la tierra, obviamente se barre un poquito lo que sobró, lo que cayó. Es poco en realidad, se va quedando ahí adentro. Y bueno, la intención es llenar el bote completamente. Eso pasa como en un mes más o menos, como una familia convencional. Siempre tapado, porque si no lo tapamos, la lluvia también nos va a provocar mucha humedad. Y una vez que está lleno el compostero, completamente lleno, es cuando ya podemos cosechar aquí el desecho por esta tapa. Aquí lo que vamos a cosechar, lo que va a ir saliendo del proceso, es tierra abonada o biofertilizante. El proceso entonces funciona así. Nosotros vamos tirándole alimento, tierra, alimento, tierra, alimento, tierra. Siempre la tierra, tapando siempre con tierra, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que las bacterias, los microorganismos van a empezar a subir, van a aprovechar el nitrógeno, el potasio, el fósforo y nos van a dejar el carbón. Entonces lo que vamos a cosechar nosotros acá abajo va a ser carbón porque nuestra unidad de bacterias, que ellas trabajan en unidad y tienen flagelos, como les decía, entonces se mueven, se desplazan. Entonces va a estar aquí trabajando nuestra bacteria y nosotros vamos a estar cosechando biofertilizante de aquí abajo. Entonces, cuando dejemos hueco esto, va a bajar toda la tierra y vamos a volver otra vez a llenarla, ¿no? Así es, va bajando y subiendo, bajando y subiendo. Una comunidad de bacterias de estas puede durar viviendo 5, 10 años sin problema. Este líquido se aplica solo 4 veces nada más. En un mes ya nos olvidamos de esto y a partir de eso directamente vamos a producir aproximadamente 10 kilos por semana de biofertilizante para una familia convencional. Entonces esto es lo más interesante del sistema, porque les repito, no produce moscas, no huele. Hay que tener mucha observancia, ¿no? Una pregunta, Pablo. Sí. ¿Cada qué tiempo echamos el fertilizante que acaba Bueno, de decir? las bacterias Perdón, se echan en bacterias. realidad una vez a la semana nada más, 4 veces. O sea, 4 fines de semana, digamos, nada más. O sea, les repito, al mes nos olvidamos de esto y ya la comunidad de bacterias va a estar viviendo en nuestro compostero. Entonces no se vuelve a echar eso no se necesita. Ajá, otra pregunta. Hemos hablado de cáscaras, de frutas, de verduras. ¿Qué con los restos de comida que se queda, Pablo? ¿Se utiliza también? Bueno, a diferencia de la lombricomposta, por ejemplo, con estos composteros se puede echar todo tipo de desechos. Estoy hablándoles de limón, de cítricos, de cáscaras, de servilletas, por ejemplo, se pueden echar, es pulpa, entonces se puede procesar. Lo que no se echa normalmente son huesos, porque los huesos siguen saliendo, ¿no? En realidad, pero no hay restricciones de lo que podemos echar dentro del compostero, siempre y cuando sea orgánico. Hablamos, por ejemplo, también que puede ser restos de animal, de popó de animal doméstico, de perros, gatos, también se puede compostear, se pueden compostear restos de jardín, de poda de jardín. Pablito, estamos sobre el tiempo y sé que me gustaría oírte más. ¿Dónde se te ubica, Pablito? Yo sé que eres un experto en el tema, tienes mucha experiencia, nos has traído lindas experiencias de México, siempre con el sentimiento de compartir y ser un solo corazón. Tu teléfono, por favor. Claro que sí. Bueno, a mí me pueden ubicar en un WhatsApp, 735-54882. Soy Pablo Mancilla, y con mucho gusto podemos asesorar, podemos ver de la manera de poder echar a andar estos sistemas. Ahora es importante hacerlo. Han escuchado a Pablo Mancilla,
Como verán, trabajar con la tierra es una bella experiencia, es vital para el estrés. Hágalo, ya que ayuda justamente a generar procesos de relajación, porque esto estimula justamente a que la serotonina sea beneficiosa en este caso, porque esta sustancia denominada serotonina es la que se genera en las células nerviosas, son sustancias químicas, más conocida como la hormona de la felicidad. Haga su propia experiencia, vuelva a recuperar el sentido de pertenencia con la naturaleza. Hasta la próxima.